Muy bien, entonces estamos listos para iniciar con nuestra plática del nuevo esquema de cancelación de CFDI. Vamos a compartir mi escritorio para que todos puedan ver la presentación con la que vamos a trabajar. Vamos a estar de este lado y voy a necesitar mi puntero, mis notas las vamos a poner de este lado, que este es mi acordeón que vamos a estar utilizando. Y de este lado necesito también agregar el panel de preguntas y respuestas. Recuerden que durante toda esta sesión, con toda confianza pueden ir colocando sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Ahí las vamos a ir tratando de ver, las vamos a ir resolviendo al momento. Y al final de la sesión vamos a tener también una sesión de preguntas y respuestas. Entonces voy a mover esos paneles de aquí de este lado. Los vamos a poner por acá, que no nos vayan a estar estorbando. Aquí estamos. Muy bien. Y ahora sí, organizada nuestra pantalla. Esperemos que ya todos estén viendo ahí la presentación. Esta presentación obviamente la vamos a compartir junto con la grabación de este webinar. Va a estar compartido dentro de Club Microchip. Y ok. Muy bien. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar con nuestra sesión del día de hoy, que es el nuevo esquema de cancelación. Ya entra en vigor a partir del 1 de noviembre, el día 28, el domingo pasado. El día 28 el SAT hizo una publicación en su página donde mencionaba que ya era inminente la entrada en vigor de este nuevo esquema de cancelación, que repito, le vamos a quitar el tema de nuevo porque ya tenemos mucho tiempo trabajando con él. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Más o menos en una hora aproximadamente, dependiendo del tiempo y las preguntas que nos vayan haciendo. Les voy a tratar de explicar de manera sencilla para qué sirve este esquema de cancelación, cómo va a estar funcionando, algunas restricciones, bueno, no son restricciones, más bien cuando no se va a aplicar este esquema de cancelación, y al final vamos a estar viendo cómo se va a manejar toda esa información que vamos a ver, cómo la vamos a estar manejando dentro de nuestros sistemas Microchip. Lo vamos a poder manejar en todos los módulos donde podamos cancelar documentos fiscales, cuentas por cobrar, ventas y punto de venta. En los 3 módulos se va a manejar igual. Yo voy a hacer el ejemplo en el módulo de ventas, pero como les menciono, va a aplicar igual tanto para cuentas por cobrar como para punto de venta. Bien, primero que nada les voy a comentar qué es un PAC. Recuerden que todo este trabajo que hacemos con los comprobantes fiscales digitales lo hacemos a través de un PAC, de un proveedor autorizado de certificación, donde el trabajo de ellos es que nosotros les enviamos un documento, del documento que sea, factura, devolución, un pago de nómina, una cosa de retenciones, cualquier tipo de documento que sea donde necesitemos un certificado, una certificación o un sello digital, ese documento se lo vamos a estar mandando al PAC. El PAC nos va a estar revisando toda esa información y en caso de encontrar un error, nos va a estar enviando ese mensaje de error que necesitamos. Si no encuentra errores en ese documento, se lo va a mandar el SAT para que el SAT le genere un sello digital y al final de ese proceso que es a través de Internet, nos va a regresar el mismo documento, pero ya con su sello aplicado. Entonces esto quiere decir que este documento ya es válido, ya está certificado por el SAT. Entonces ese trabajo lo hace el PAC, no lo hace específicamente Microchip, nosotros simplemente enviamos las solicitudes y el PAC se encarga de hacer ese trabajo con el SAT. Todo lo que implique una certificación de documentos lo vamos a estar haciendo a través de nuestro proveedor autorizado de certificación. Bien, el objetivo de todo este esquema de cancelación se dio porque el SAT se dio cuenta que algunas personas estaban cancelando documentos
de mala manera o de mala fe. Yo sé que a ustedes no les pasó, espero que no les haya pasado, pero lo que hacían muchas personas es enviar la factura para que no la pagaran, y ya que me la pagaron, yo cancelaba bueno, yo no, pero estoy haciendo el ejemplo, cancelábamos esa factura y con eso podíamos evitar pagar el impuesto de esa factura. Entonces, a final de cuentas, al final del mes, yo tenía menos ingresos reportados con el SAT y aparte tenía dinero adicional en mi cuenta. El problema hacia el receptor de esa factura es que cuando ellos querían deducir ese gasto, no lo podían hacer porque la factura ya había sido cancelada. Entonces, tenían un problema ahí bastante serio, porque no cuadraban al final las cuentas y porque los receptores no se daban cuenta de si les cancelaban o no los documentos. Nosotros en Microchip teníamos la opción de habilitar la palomita de enviar notificaciones cada vez que cancelábamos un documento, y de manera automática cuando se cancelaba ese documento se le enviaba un correo al receptor informándole que se había cancelado su factura. Algunos sí lo tenían habilitado, algunos no, entonces podríamos estar previniendo ese problema. Pero dijo, para prevenir toda esa situación, para prevenir toda esa mala práctica, a partir de 1 de noviembre, de acuerdo a lo que dice las reglas 27138 y 27139 de la resolución miscelánea fiscal vigente, donde palabras más, palabras menos, dice que las facturas en algunos casos, ahorita vamos a ver cuáles son esos casos, solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expida o el receptor de esa factura acepte la cancelación de dicho documento. Entonces, con esto el SAT está esperando evitar toda esa problemática que tenían de cancelación indebida de facturas. Entonces, por ese motivo, estamos hablando ahora de este esquema de cancelación donde se requiere autorización. Este esquema de cancelación entró junto con todo lo que fue la versión 3.3 de la factura electrónica, con la versión 3.3. Desde ese momento, hace poquito más de año y medio, desde ese momento ya estaba con nosotros este esquema de cancelación. La obligatoriedad de este esquema de cancelación, habían dicho primero que era para julio de este año. Llegando a esa fecha dijeron que siempre no, porque todavía había muchos sistemas que no estaban listos, y eso lo cambiaron para septiembre. En septiembre volvieron a dar una facilidad de uso también y lo movieron ahora para el 1 de noviembre. Entonces, ya no es tan nuevo este esquema, ya hemos estado trabajando con él. Nosotros en Microchip desde agosto de este año tenemos toda la implementación necesaria para manejar las autorizaciones de cancelación. Entonces, como les había comentado al principio, el domingo pasado, el SAT publicó que era inminente que este 1 de noviembre ya entraba ahora sí de manera obligatoria este esquema de cancelación. Entonces, no esperamos que vaya a haber cambios, aunque con el SAT no se sabe nada todavía. La instrucción que nosotros tenemos es que empieza el 1 de noviembre y nuestro sistema ya está preparado para manejar este esquema de cancelación. Bien, ¿cómo va a estar funcionando este esquema de cancelación? Esto es a grandes rasgos, de manera sencilla. Ahorita vamos a tratar de dividir este funcionamiento en la primera sección, si es cancelable o no es cancelable, y luego una segunda sección de si es con autorización o sin autorización. Pero bien, el esquema simple que nos está ofreciendo, nos está proponiendo el SAT para este esquema de cancelación, es que tú vas a iniciar con un documento, con una factura. Esa factura puede ser no cancelable o puede ser cancelable. Cualquiera de las dos opciones. Ahorita vamos a explicar con más detalle dónde se presenta una y dónde se presenta la otra. Obviamente, si es no cancelable, termina el proceso, no podemos hacerle nada más. Pero si este documento es cancelable, que yo lo puedo cancelar, tengo que pedir autorización. En ese caso, cuando el receptor del documento no me dé autorización, es decir, no tengo autorización para cancelarlo, el documento va a seguir vigente. Y por eso lo estamos representando aquí con el colorcito verde, seguimos el documento vigente.
con ese color. Si me autoriza la cancelación, es decir, acepta que puedo cancelar el documento, ese documento va a aparecer con estatus de cancelado, ya va a estar en rojo. Bueno, los colores son de la presentación nada más. Muy bien, entonces, ese es el esquema sencillo que nos ofrece, nos está diciendo el SAT con el que vamos a trabajar. Bien, entonces, esta primera sección, cuándo es cancelable y cuándo no es cancelable, es bastante sencilla. Si el CFDI que nosotros queremos cancelar, este documento que tenemos aquí, contiene comprobantes relacionados que también están vigentes, este documento no lo vamos a poder cancelar. La regla que nos dice el SAT es que el emisor solamente va a poder cancelarlo siempre que los CFDIs que estén relacionados también sean cancelados. Entonces, lo que tendríamos que hacer es ir a cancelar esos documentos que estén relacionados hacia mi factura, y una vez que estén esos documentos relacionados cancelados, también podríamos intentar hacer la cancelación de este documento. Pero mientras nuestra factura tenga documentos relacionados, para el SAT va a ser un documento no cancelable y este se va a mantener vigente. ¿Okay? Si no tiene documentos relacionados, entonces este documento sí lo podemos cancelar y se consideraría como un documento cancelable. ¿Okay? Entonces, esa primera parte es así de sencilla, no tiene mucha complicación. Pasamos entonces ahora al esquema que les había comentado, de que si es cancelable, es cancelable con autorización o sin autorización. ¿Cómo va a estar funcionando esa parte, que es la que tiene un poquito más de complejidad? Nosotros tenemos que enviar una solicitud de cancelación al buzón tributario del contribuyente. Y ahorita en un momento más voy a tratar de explicar cómo se va a estar haciendo eso dentro del sistema. Pero básicamente nosotros enviamos esa solicitud al buzón tributario del receptor de la factura. Ese receptor, la persona a la que le hicimos la factura, tiene 72 horas para responder esa solicitud. Tiene 3 días para darnos una respuesta a nuestra solicitud. Si pasan esas 72 horas y transcurren esos 3 días y no tenemos respuesta por parte del receptor, ese documento se va a cancelar, no de forma automática, pero se va a considerar como cancelado, ¿okay? Porque no obtuvimos respuesta. ¿Okay? De hecho, en este punto, cuando nosotros hagamos esa solicitud, le va a estar llegando un correo al receptor, donde se le va a notificar que tiene una solicitud en su buzón tributario y tiene que entrar a responder esa solicitud. En ese mismo correo que envía el SAT, no lo enviamos nosotros, ese lo envía el SAT, en ese mismo correo le va a llegar el mensaje de que tiene los 3 días, tiene las 72 horas para responder. Si no responde, se va a considerar que autoriza la cancelación y el documento va a poder ser cancelado. Okay. Si dentro de esas 72 horas el contribuyente sí revisa su buzón tributario, él va a tener la posibilidad de aceptar o rechazar la solicitud de cancelación. Si este receptor me autoriza la cancelación, el documento puede ser cancelado. Si el receptor no autoriza la cancelación, el documento se va a mantener vigente y no lo vamos a poder cancelar. ¿Okay? Entonces, este es el proceso que vamos a tener para tener documentos cancelados con autorización o cancelables sin autorización. ¿Okay? De esa manera es como lo vamos a estar trabajando. ¿Cuándo no se va a estar aplicando este esquema? Este esquema no se va a aplicar cuando el monto de los documentos sea menor o igual a 5,000 pesos.
Si tu factura es de 5,500, vas a necesitar que el receptor te autorice la cancelación de ese documento. Si no supera esa cantidad, no necesitamos autorización y el documento se va a cancelar de manera normal, sin preguntar por esa autorización. Todos los documentos que estén relacionados por un concepto de nómina, algún pago, algún viático, o no sé, entregas de ahorro, por ejemplo, todos esos documentos relacionados a la nómina, todos los que estén relacionados a ingresos, como pueden ser devoluciones o bonificaciones, o los que estén relacionados con el traslado de mercancías, en cualquiera de esos tres esquemas, tampoco se va a necesitar la autorización de la cancelación del documento. Todos los documentos expedidos a contribuyentes del régimen de incorporación fiscal tampoco van a necesitar la autorización de la cancelación de la factura. Los documentos que se hayan emitido con la herramienta que tiene el SAT en su portal, la herramienta de factura fácil, dentro de mis cuentas, todos los documentos que amparen retenciones o información de pagos, esto es bien importante, porque aquí es donde van a entrar todos los comprobantes de pago, todos los que tengan el complemento electrónico de pagos o el recibo electrónico de pagos, esos documentos tampoco requieren de este esquema. Todos los que estén expedidos al público en general, y aquí se hace únicamente la revisión del RFC del receptor. Si el receptor, si es el RFC genérico que tiene el SAT, no va a necesitar autorización. De aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de las facturas globales de punto de venta o las facturas que hagamos a nuestro cliente eventual en el punto de venta o en el sistema de ventas. Todos los que tengan el RFC genérico no necesitan autorización. Los que sean expedidos a residentes en el extranjero, que se hayamos expedido para efectos fiscales, no necesitan autorización. Y, o lo más importante, todos los que estén cancelados dentro de las 72 horas siguientes a la emisión del CFDI. Es decir, si yo hago una factura el día de hoy, tengo 3 días para hacer la cancelación inmediata de ese documento, donde no voy a requerir mandar notificaciones al buzón tributario. Y finalmente hay una opción que no tengo aquí marcada, todos los que estén expedidos por las entidades financieras, esas tampoco requieren de autorización, así que todos esos documentos que entren dentro de estas condiciones no van a necesitar autorización para hacer la cancelación. Entonces, por este motivo, nosotros estamos previendo que la mayoría de nuestras facturas se van a poder cancelar sin ningún problema. Sí va a haber situaciones donde se requiera la autorización. ¿Ok? Entonces, eso es como lo vamos a estar manejando, eso es lo que nos propone la autoridad de cómo vamos a estar trabajando con este esquema de cancelación. La realidad es que no está tan complicado, simplemente es cuestión de conocerlo un poquito y nos vamos a dar cuenta que no vamos a batallar para manejar este esquema de cancelación. Muy bien, estos puntos, ¿cómo los vamos a manejar dentro del sistema? Yo lo voy a hacer en el sistema de ventas de Microzip, pero va a aplicar de la misma manera en el módulo de cuentas por cobrar o en el módulo de punto de venta. Entonces voy a detener un poquito aquí mi presentación. Me voy a salir de la presentación y voy a ir a mi módulo Microzip y vamos a revisar el módulo de ventas que tenemos por acá de este lado. Mi módulo de ventas. Va a estar revisando la licencia ahí. Déjenme nada más que entre nuestro módulo de ventas que tenemos por acá de este lado con mi empresa Microzip, que es con la que vamos a estar trabajando, que es donde tengo mis ejemplos. Ok. Ejemplo, con esta factura, por ejemplo, que tengo acá, que es
está hecha a mi público general, a mi cliente eventual, es decir, tienda RFC genérico, obviamente no la tengo por más de 5,000 pesos, así que cuando yo le dé cancelar a esta factura, de manera automática se va a estar cancelando con el SAT a través del PAC y voy a estar recibiendo mi acuse de cancelación. Entonces, esta factura que no cumple con las reglas, bueno, que no necesita autorización, simplemente la cancelo, se pone cancelada y recibo mi acuse de cancelación. Aquí es importante mencionarles que esto lo estoy haciendo de manera automática con el SAT y recibiendo mi acuse de cancelación porque mi empresa la tengo configurada para que cancele de forma automática, ante el SAT. Hay que tener cuidado con esa configuración, eso lo pueden hacer en la administración del sistema, hay que habilitarle la cancelación automática con el SAT y si está habilitada esa opción, van a estar recibiendo, así como hice yo el ejemplo ahorita, se cancela en automático y se recibe el acuse de cancelación. Entonces, la mayoría de las facturas se va a estar manejando de esta manera, simplemente la cancelo y listo, no va a pasar nada más, se va a cancelar y se acaba el proceso. Si una de las facturas, yo aquí tengo un ejemplo, si una de esas facturas es mayor a 5,000 pesos, no está al público en general, o aplica o sí entra dentro de este esquema de cancelación, cuando yo le dé cancelar a ese documento, me va a aparecer un mensaje que dice que esa factura requiere autorización. Cuando suceda eso, mi documento me va a aparecer con esta etiqueta que tengo acá de este lado, que está en proceso de cancelación. ¿Ok? Cancelación en proceso. Ese es el mensajito que me va a aparecer en mi documento y el mensaje me va a decir que tengo que revisar la herramienta de verificación de estatus que vamos a tener en los módulos de cuentas por cobrar, ventas y punto de venta. Dentro del menú de herramientas, en la sección de comprobantes fiscales digitales, voy a tener esta nueva opción que es la de verificar el estatus del proceso de cancelación. En esta herramienta me va a aparecer qué documentos tengo en proceso. En este ejemplo solamente tengo una factura que es la que acabamos de ver, me dice de qué fecha es y cuál es el folio. También me va a mencionar el RFC. Yo tengo el ejemplo con el RFC genérico, pero es el ejemplo que tuvimos que hacer para podérselos mostrar aquí en la pantalla. Obviamente con ese RFC no necesitaría autorización. Bien, entonces, si esa factura necesita autorización, me va a aparecer en esta pestaña de las que están en proceso. Cuando el receptor de ese documento revise su buzón tributario y me acepte la cancelación o me rechace la cancelación, el SAT me va a estar enviando una notificación donde me tengo que venir a esta herramienta y verificar en qué estatus está. Lo puedo hacer cuando me llegue la notificación de que ya me respondieron o lo puedo hacer a las 72 horas de cuando yo hice la solicitud de cancelación. En ese momento yo puedo entrar a esta herramienta y dar clic en este botón de verificar estatus. Lo voy a hacer, me va a marcar un error porque este es un XML que en realidad no existe en el SAT, pero lo voy a hacer para que puedan ver cómo estaría funcionando esta herramienta. Okay, entonces tengo esta factura que está en proceso de cancelación, yo voy a verificar el estatus. En este ejemplo me va a decir que esta factura no existe en el SAT, porque yo sé que es una factura de ejemplo, estas no existen en el SAT realmente, así que no se encuentra esta factura y por lo tanto el estatus sigue estando en proceso. Sigo esperando que me autoricen la cancelación. En caso de que me hubieran aceptado la cancelación de este documento, aquí ya me aparecería que está cancelable con autorización. Entonces eso quiere decir que ya me autorizaron la cancelación y al momento de hacer esta revisión, ese comprobante se cancela en mi sistema y recibo el acuse de cancelación de ese documento. ¿Ok? Porque sí me aceptaron
la cancelación. Si esa factura que yo solicité cancelar no me aceptan la cancelación, me va a aparecer que este documento está rechazado, que es cancelable sin autorización. No tengo la autorización de cancelarlo. En ese caso, ese comprobante me va a aparecer como rechazado. Me va a desaparecer de los que están en proceso y va a cambiar ahora a los que están rechazados. Y aquí me va a aparecer qué documento es, el tipo de factura es la factura 278. Me rechazaron esta cancelación. Y como me rechazaron esa cancelación, mi factura 278, que es esta que tengo acá, esta factura va a aparecer vigente todavía. Esta no la puedo cancelar. Está rechazada su cancelación, por lo tanto este documento sigue vigente. También aquí es importante mencionarles que mientras mis facturas estén en proceso de cancelación, como esta que está aquí, esto quiere decir que mi factura sigue vigente, mi factura sigue siendo válida. Está en proceso de cancelación, sí, pero la factura está vigente. Mientras esté en proceso de cancelación, yo no puedo hacer modificaciones a esta factura. Aquí me aparece, el documento ya se encuentra en proceso de cancelación. Hay que utilizar la herramienta para verificar el estatus. ¿Okay? No la puedo modificar, obviamente no la puedo volver a cancelar porque todavía tengo un estatus, un proceso pendiente. No le puedo hacer pagos, no le puedo hacer devoluciones, no la puedo enlazar a ningún otro documento porque sigue en proceso de cancelación. Tengo que revisar esta opción, que es la que les mencionaba hace rato, y estar verificando en qué estatus están mis facturas. Aquí me van a aparecer todas y con este botón puedo ir verificando cada una de ellas. Entonces, con esta herramienta voy a tener las que están en proceso y voy a tener también las que están rechazadas. Esta que está rechazada, por ejemplo, la podríamos seleccionar y la podríamos quitar de esta lista para ya no estarla viendo en esta pantallita de rechazados. Bien, entonces, así de esta manera tan sencilla, nosotros vamos a poder llevar el control de las cancelaciones de nuestros documentos. Ya les había mencionado yo cuáles eran las reglas, déjenme regresamos a la presentación que tenemos de este lado. Aquí de este lado vamos a estar regresando a estas reglas que tenemos acá. Hay que considerar estas reglas. Les diré que es necesario aprendérselas de memoria, pero la realidad es que el sistema, junto con el trabajo que hace con el PAC, es el que se va a estar encargando de revisar si aplica o no aplica ese proceso de cancelación. Yo lo único que tengo que hacer en mi sistema es simplemente darle al botón de cancelar y el sistema me va a avisar si necesita o no necesita autorización. Si necesita autorización, entonces tengo que ir a la herramienta para verificar el estatus y estar verificando si me aceptaron o no la cancelación de este documento. Esta es una imagen, espero que se alcance a ver un poquito ahí. Esta es una imagen de una factura donde sí me aceptaron la cancelación, ya viene el estatus cancelado y en ese momento se va a cancelar mi documento en el sistema y voy a recibir el acuse de cancelación. Esta es otra imagen donde tengo un XML que está rechazado, que es otro de los ejemplos que también vimos. Si está rechazado el estatus de ese documento, espero que acá se alcance a ver un poquito mejor. Bueno, se ve un poquito borroso, pero ahí vienen los dos documentos. Este estuvo rechazado, por lo tanto, mi documento sigue vigente. Bien, entonces, en resumen, yo lo único que tengo que hacer es cancelar y en caso de ser necesario, estar entrando en la herramienta para verificar el estatus de ese proceso de cancelación. Así de sencillo lo vamos a estar manejando dentro de nuestros módulos de cuentas por cobrar, punto de venta y el módulo de ventas. Entonces, entramos ahora a la sección de preguntas y respuestas, que no sé si ya ha habido alguna pregunta ahí en el panel de preguntas y respuestas. Recuerden que ese panel está en la parte de arriba. Ahí viene un botoncito de PIR
donde pueden ir colocando las preguntas que tengan sobre este esquema de cancelación. También, si alguien quiere expresar su duda de viva voz, tenemos un botoncito ahí en la lista de participantes donde pueden levantar la mano y con todo gusto les puedo activar el micrófono y que puedan expresar sus dudas. Aquí, por ejemplo, Alberto Rodríguez me está solicitando el micrófono. Con todo gusto activo tu micrófono, Alberto. Déjame checar dónde está la opción. Acá está, de este lado. ¿Tienes activado tu micrófono, Alberto? Buenas tardes, ¿sí se escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿sí se escucha? Ok, buenas tardes, Carlos. Nada más que ahí, Alberto, disculpa un poquito porque ahí ya no se escuchó nada, como que se fue perdiendo el sonido y ya no escuché lo que me dijiste. A ver, ¿se escucha? Y ahora te escucho un poquito lejos. Vamos, por favor, cuando nos rechazen una cancelación, ¿debe volver a ser solicitada para cancelar? Híjole, sí, se me hizo bien complicado entenderte, Alberto. No sé si tienes el micrófono muy lejos o muy cerca porque se distorsionó mucho y no comprendí tu pregunta. No sé si le podamos ahí corregir un poquito en tu micro. Bien, creo que no. Bueno, Alberto, le trato de corregir ahí tu micro y si lo puedes corregir. A ver, creo que ya. No, creo que no. Creo que perdí el sonido aquí con Alberto. Entonces, igual si quieres darle una corregida ahí y en un rato más lo vuelvo a intentar contigo, Alberto Rodríguez, para ver si podemos ya tener tu micro. Déjenme checar dónde quedó mi panel de preguntas y respuestas que debe estar de este lado para ir respondiendo las que estén en texto y las que sean de micro. Ernesto González, también me estabas pidiendo tu micrófono, Ernesto, entonces con todo gusto activo tu micrófono. Ernesto González. Sí. Sí, ¿qué tal? Te escucho. Buenos días. Buenos días. Sí, el complemento de pago es un documento relacionado con la factura. Así es, el documento de pago está relacionado a una factura. Y no podremos. No, exactamente. Si la factura ya tiene un pago relacionado, esa factura no se puede cancelar. Tendrías tú que cancelar primero el pago para luego poder cancelar la factura. De acuerdo, gracias. Gracias. Si es un parcial nada más de la factura, ¿se va a poder y se tiene que cancelar toda? Se tiene que cancelar el parcial también. Esta regla se refiere a cualquier documento que tenga relacionado. ¿Qué pasa si la rechaza el cliente y luego la vuelve a solicitar en la cancelación? ¿Se tiene que hacer de nuevo todo el proceso? Así es, nada más hay que tener mucho cuidado ahí porque hay una regla muy particular con el segundo intento de cancelación. Hay que tener mucho cuidado con esa opción. Si yo intento cancelar una factura y el usuario me la rechaza, vamos, desde un principio, si yo intento cancelar una factura, el receptor de ese documento tiene 72 horas para responderme. ¿Okay? Si no me responden en esas 72 horas, se puede cancelar. Pero si me rechazan el documento y lo vuelvo a intentar cancelar, no va a entrar esa regla de las 72 horas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Gracias. ¿Okay? Muy bien. Gracias. Déjenme checar quién más tenía su manita levantada por acá. Voy a tratar de responder de las que están en el panel porque ya ahora sí ya empezaron a llegar. Oscar, Lorenzo, el límite de los 5,000 pesos es con impuestos incluidos. Sí, es por el total del documento, Oscar. Los 5,000 es por el total del documento. Daniel, ¿hay que hacer alguna actualización para que se activen las opciones? La actualización del sistema la tenemos disponible desde agosto. Si de agosto a la fecha ya te actualizaste, seguramente ya lo tienes. La manera más sencilla es que tú entras al menú de herramientas. Déjame salgo de aquí de la presentación. Lo más sencillo es que tú entres aquí al menú de herramientas
y te fijas en la opción de comprobantes fiscales digitales. Si ya tienes esta opción de verificar el estatus del proceso de cancelación, ya tienes un sistema listo para manejar este proceso de autorizaciones. Si no tienes esa opción, seguramente te falta hacer una actualización del sistema. ¿Okay? Ya la respondimos. Y María de Lourdes, si es más de 5,000 pesos, tenemos igual de 72 horas para cancelar sin autorización. Así es, María de Lourdes Sánchez. Si tú tienes 3 días a partir de que creaste el documento para poder cancelarla sin necesidad de que te autoricen. Alejandra Salas, por cuestiones contables, si el día último mandé una solicitud de cancelación y el receptor sí la acepta para cancelarla, pero hasta el día 1 de enero, el siguiente mes, entonces contablemente está viva para el día último. Así es, Alejandra, todavía estaría viva para ese día. Francisco, al verificar el panel de herramientas, mi solicitud de cancelación aparece aceptado. ¿En automático el CFDI se va a cancelar? Sí, no tienes que hacer nada adicional. Cuando tú le diste cancelar la primera vez y luego vas y revisas que se verifica el estatus y te aceptan la cancelación, en ese momento el documento se va a cancelar y se va a recibir el acuse de cancelación. No tienes que hacer el proceso manual de cancelación porque si ya lo habías hecho la primera vez. María Teresa me pregunta que si hasta que hacemos un proceso de cancelación se activa la opción de la verificación del estatus. No, esta siempre está activada. Esta siempre debe estar disponible. Ahora, si es una actualización de sistemas anteriores a esta, recuerda que todas las opciones nuevas se habilita el permiso del usuario para poder entrar. Todas las opciones nuevas está deshabilitado ese permiso para poder entrar. Si te aparece en gris, si te aparece deshabilitada, probablemente no tengas el permiso activado para poder entrar a esta verificación de estatus. Hay que checar si es por la parte de permisos, María Teresa. María Teresa González, para cancelar los documentos relacionados también necesitamos pedir autorización. No, en teoría no, porque recuerda que ese proceso no aplica para los que amparen retención de pagos, retenciones o información de pagos. Entonces los de pagos no necesitan autorización. Daniel me decía que la opción del menú de herramientas aparece deshabilitada. Seguramente es porque no tienes el permiso para poder entrar ahí. Muy bien. Israel Ulises Rodríguez, me estabas pidiendo el micrófono, Israel. Entonces voy a activar tu micrófono. Israel Ulises Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Te escucho fuerte y claro. Número uno, una vez que solicitas que ya está en proceso de cancelación, que está corriendo las 72 horas, ¿hay alguna forma de quitarlo de la lista? Si en dado caso ya no quieres o fue alguna equivocación. No, hay que esperar a que termine el proceso. Tiene que contestar. Sí, tienen que correr las 72 horas o contestar el receptor. Es el único camino. Okay. Así es. Oye, ahorita comentaba una compañera acerca de cuando se solicita 2 veces la cancelación. En este caso, Microsim no te permite, ¿verdad? Que lo hagas. No, nosotros no vamos a permitir que se envíen 2 veces. No correríamos el riesgo de meternos en ese problemita. En el problema del proceso de cancelación indefinido. Sí. No, tratamos de evitar ese problema lo más posible, pero hay que tener cuidado de todas maneras. Ok. Una última pregunta. ¿Va a haber alguna actualización más de Microsim? ¿Alguna otra versión nueva? ¿Alguna cosa así? Seguramente sí. Siempre hemos estado mejorando todas las opciones y tratamos de implementar todo lo nuevo dentro de nuestro sistema. Si te refieres a actualización específica del proceso de cancelación, probablemente hay que esperar a las publicaciones que hagamos. Ok. Pero siempre hay que estar al pendiente de la última versión disponible que tengamos del sistema. Sí, yo me refería al hecho de alguna cosa nueva de estos días. O sea, no, en estos momentos no. Está bien, entonces por lo que tenemos es suficiente para... Así es. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, Israel, gracias.
Y déjenme checar, por acá debo de tener la manita número 3, por acá debe de andar de este lado. Aquí está. Ángeles Esparza, ¿tienes activado tu micrófono, Ángeles Esparza? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Te escucho fuerte y claro. La pregunta se refiere a cuando tengo enlazados los sistemas. En este caso sería inventarios con ventas. Nosotros generamos factura a partir de una remisión directamente en ventas y jala las piezas. Ujú. Ya que jalamos las piezas y hacemos la remisión, pasamos al área de facturación. Bueno, Sí. a facturar o a timbrar. Si una factura que está en proceso de cancelación, esas piezas que ya jaló o que están guardadas en esa factura, ¿no se van a poder liberar mientras no se ejecute la cancelación? Así es. En teoría, esas piezas ya salieron de tu inventario. Entonces, Ajá. la factura no la puedes modificar hasta que no termine el proceso de autorización de cancelación. Entonces, esas piezas van a seguir fuera de tu inventario. Ah, ok. ¿Ok? Y la segunda, dentro del menú que usted mostraba, hay una parte en la última pestañita que decía verificar el estatus. Si una factura, el cliente no me acepta la cancelación, Ujú. ¿el sistema automáticamente me la va a volver a regresar como vigente? Así O, es. o ya se queda como con esa marca de que no fue autorizada la cancelación. No, la factura no se queda. Mira, aquí por ejemplo tengo esta factura que fue rechazada. Ajá. Tengo mi factura que es la 278. Ujú. Esta factura me la rechazaron, no la puedo cancelar. Si yo regreso a revisarla, que es esta 278, la Ok. factura sigue vigente, normal, como si no le hubiera hecho nada. Ah, ok. Y perdón, una tercera pregunta. Sí. El tiempo de las 72 horas para contar la cancelación es a partir de que yo oprimo el microchip mi icono de cancelar. En ese Así momento es. cuentan las 72 horas. Así es. A partir de que tú le das cancelar, en ese momento se envía la solicitud de cancelación y empiezan a correr las 72 horas. Ah, ok. Y otra última pregunta. El buzón, se supone que el aviso al cliente le va a llegar a su buzón tributario. ¿Yo tengo que recabar el correo electrónico del buzón tributario del cliente o es a través del correo que él me proporcionó para enviarle sus facturas? No me queda claro esa parte. Ahí es independiente. Ahí Ajá. nosotros no tenemos control de eso. O sea, el SAT le va a enviar un correo al contribuyente cuando le llegue su notificación al buzón tributario, pero nosotros ahí no tenemos ningún control. Eso es entre el SAT y el receptor de la factura. Entonces no le llegaría el correo que tengo registrado de mi cliente. No, puede ser, es que puede ser distinto el correo que tú tengas aquí en ventas. Bueno, aquí por ejemplo estoy hablando del módulo de ventas, pero aquí en ventas tú puedes tener un correo y el contribuyente en su buzón tributario puede tener otro correo, entonces le va a llegar al otro. Ok. Bueno, pero sí es cuestión del SAT. Ok. Así es. Y muchas gracias. Muy bien, gracias Ángeles. Y déjenme revisar la manita número 3 y luego sigo con las preguntas del panel, porque sí son bastantes. Rosario Padilla, ¿qué tal Rosario Padilla? ¿Tienes activado tu micrófono? No te escucho Rosario y no veo que estés enviando sonido, entonces probablemente no tienes tu micrófono, no tienes micrófono. Entonces voy a seguir con las preguntas que tenemos pendientes en el panel. Adalberto, ¿cuál es la versión que deberíamos de tener para poder realizar este proceso? Si te refieres a la versión de microchip, yo tengo la versión 7.14.5a del módulo de ventas y con eso ya lo tengo habilitado. Tomás, respecto al módulo de cuentas por pagar, ¿existe la forma de saber si las facturas pagadas las están cancelando? Dentro de cuentas por pagar, no, Tomás. Te va a llegar tu notificación al buzón tributario solamente y nosotros no tenemos conexión al buzón tributario porque requiere ya de datos más técnicos y cosas más complicadas como tenerla fiel en el sistema, cosa que no nos conviene tener. Jocelyn, ¿cómo le doy la actualización al sistema para que me aparezca las opciones de verificación del estatus? Checa, hay que revisarlo con tu asesor de microchip, Jocelyn, con tu consultor microchip. Él te tiene que ayudar a actualizar tu sistema. Saúl González me pregunta que si las 72 horas para cancelar inmediato la emisión son hábiles o naturales. Son naturales, Saúl. Son 72 horas naturales a partir de la creación del documento.
Carlota Varela, se hizo una cancelación que el cliente rechazó originalmente, después se habla con el cliente y se acepta la cancelación. ¿Vas a poder solicitar una segunda cancelación en microSIP? Hay que tener mucho cuidado porque eso hay que llevar el control entre el SAT, entre el PAC y lo que tengas microSIP. Entonces yo creo que ese tema sí es un poquito delicado de hacer un segundo intento de cancelación. Y hay que checarlo en los próximos días, cómo lo vamos a estar trabajando. Daniel Bustillos me pregunta que si una factura que solicita en cancelación tiene movimientos relacionados, no se puede cancelar. Por ejemplo, un pago, tendrías que cancelar primero el pago, que es justamente lo que me preguntas. Sí tienes que cancelar primero el pago para luego solicitar la cancelación de la factura. Los pagos no necesitan autorización de cancelación. Muy bien, a esta ya le habíamos respondido también. Y creo que son todas las que tengo en el panel, entonces nos quedamos en la manita número 3. Vamos a ir bueno, Jocelyn Lásquez, creo que ya respondí tu duda, pero me estabas pidiendo tu micrófono también, Jocelyn. ¿Tienes activado tu micrófono? Bien, no alcanzo a escucharte, Jocelyn, y no veo que estés enviando sonido, entonces probablemente también tengas tu micrófono desconectado. Voy a revisar si alguien más me está pidiendo la manita. Creo que ya no. Creo que no tengo manitas levantadas. María de Lourdes me acaba de poner una pregunta que me dice que si las notas de crédito relacionadas a las facturas también se necesitan cancelar. Sí. Si tú quieres cancelar una factura que ya tiene aplicada una nota de crédito, primero necesitas cancelar la nota de crédito para poder cancelar la factura. La nota de crédito entra dentro de los documentos de egresos que no requieren autorización de cancelación. Entonces, puedes cancelar primero la devolución o nota de crédito para luego poder intentar cancelar la factura. Ok, entonces esta pregunta ya la tengo respondida y alguien me está pidiendo el micrófono. Todavía tenemos algunos minutos, entonces todavía podemos seguir con las preguntas. Jesús Gordillo me estaba solicitando el micrófono. Jesús, ¿tienes activado tu micrófono? Gracias, soy Laura Arenas. Jesús, ¿qué tal, Laura? Sí, hola, no sonaste Jesús, pero muy ¿verdad? bien. Sí. Nada más confírmame, please, porque me hice pelotas. Una vez que se solicita la cancelación del documento, es rechazada la cancelación, yo tengo, así lo marca la regla, la posibilidad de volver a solicitar la cancelación, además que ya no aplica la regla de las 72 horas. Es correcto. Y con ustedes, o sea, yo simplemente vuelvo a darle cancelar al documento, o escuché que decías que hay que esperar a ver cómo va a funcionar estos días. Sí, lo que pasa es que ahí hay un proceso especial, porque tenemos, mira, el principal problema que tenemos con ese segundo intento de cancelación es que ya no aplica la regla de las 72 horas. Y ese documento se puede quedar indefinidamente ahí en proceso de cancelación. Entonces, eso es un problema serio, no nos conviene tener documentos en proceso de cancelación de manera indefinida. Entonces, es algo que se está negociando, que se está todavía definiendo por parte de los PACs y del SAT para ver qué se tiene que hacer en esos casos. Lo que tenemos que revisar ahí es con el PAC. Hay que revisar con el PAC qué opciones nos va a dar para poder hacer un segundo intento de cancelación cuando ya se rechazó el primero. Y una vez que tengan concluido ese punto, vendrá una adecuación al sistema. Seguramente sí lo vamos a hacer. Carlos. Lo vamos a poder ver. ¿Qué tal? Mira, va a hablar con nosotros Eduardo Tijerina, que es nuestro gerente de producto. Sí, nada más para hacer una pequeña aclaración sobre este punto. Bueno, el funcionamiento de acuerdo a como tú lo estás indicando, de acuerdo a cómo está la regla, el sistema ya está de acuerdo a la regla. Es decir, ya tiene la opción de reintentar la cancelación, etcétera. O sea, digamos que toda la cuestión operativa ya está incluida en el sistema.
Lo que experimentamos en estos días, en esta ventana de pruebas que han tenido los PACs con el SAT, es que han hecho algunas adaptaciones, tanto el SAT como los PACs. Obviamente nosotros como industria nos tendríamos que ajustar a esas especificaciones técnicas. Lo que se ha observado es que todavía no está definido un lapso de tiempo en los que esos comprobantes en ese segundo intento pueden quedar en proceso de cancelación, es decir, en espera de una aceptación o rechazo, ¿sí? Entonces, como se puede quedar de manera indefinida en proceso de cancelación, podría resultar en un problema operativo porque ante la incertidumbre pues no sabrías qué hacer con ese comprobante mientras esté en proceso de cancelación, ¿sí? Claro. Pero la funcionalidad ya existe en el sistema. Ya una vez que se defina ese periodo, que puede, no sé, tal vez hablaban de 1 mes, 2 meses, donde no necesariamente se va a cancelar el comprobante, sino tal vez vuelva a regresar a vigente, simplemente que ya no está en proceso de cancelación y lo que se asumiría como un nuevo rechazo, es decir, nunca se está dando la aceptación del comprobante. Son esos pequeños detalles que todavía estamos en espera de cómo va a funcionar el ambiente de producción del SAT. Esto solamente lo vamos a poder confirmar el mero día, es decir, el mero 1 de noviembre es cuando estaríamos confirmando la operación del ambiente productivo del SAT. Hasta ahorita las pruebas que hemos hecho nos indican que todo va a funcionar obviamente de acuerdo a las reglas, pero estamos en espera de confirmarlo con el PAC. Y por ahí comentaban que si esto va a requerir una nueva actualización, pues realmente no es tanto como una actualización, es una adaptación a lo que ya hicimos para que funcione correctamente con lo que va a publicar el SAT el 1 de noviembre, ¿no? Sí, digamos que más o menos estamos en espera de eso. No quiere decir que sea una restricción, sino simplemente estamos en espera de que todo funcione de acuerdo a cómo se dijo que va a funcionar en el esquema, ¿no? Ok, entonces, si no llegara a haber dicha publicación, como luego sucede, funcionamos tal cual está ahorita establecido, volviendo a solicitar Sí. la cancelación del documento en caso de ser rechazado. Así es. Sí, pero Gracias. de hecho el comunicado se dio el domingo ya por la noche. Es inminente la entrada del nuevo esquema de cancelación a partir del 1 de noviembre. Sí, O sea, digo por la situación que comentabas del estatus indefinido del documento en proceso de cancelación, ¿no? Sí, se pudiera quedar ahí de por vida, ¿no? Entonces Claro. nunca habría una aceptación o rechazo y podríamos entrar tal vez en un tema ahí comercial entre las dos partes, ¿no? Acéptame o recházame, pero ya no me lo dejes en proceso. Ok. Sí. Okay, perfecto. Eso es lo que está tratando de cuidar la industria y también los PACs, de que no generemos un problema operativo a las empresas, sí, y que todo se pueda resolver pues de una manera apropiada y hacerlos y que el SAT más bien presionar un poquito al SAT a que haga los ajustes necesarios para que todo funcione de acuerdo a lo que está establecido, ¿no? Claro. Ok, ¿Sale? muchas gracias. No hay de qué. Hasta luego. Buen día. Muy bien, gracias Laura y gracias Eduardo. Entonces creo que no sé si tengo más micrófonos, más manitas levantadas. Creo que no tenemos manitas levantadas, entonces tengo unas preguntas todavía acá en el panel de preguntas y respuestas. Francisco, ¿cómo puedo evitar una cancelación automática, una cancelación solicitada por error? Ahí sí tendríamos que revisar a ver qué opciones tenemos. Lo más sencillo es esperar a que pase, a que transcurran las 72 horas, o, no, más bien, lo más sencillo es notificarle al receptor y que nos rechace la cancelación. Eso sería lo más indicado. Sara Elena Rodríguez me preguntó, una vez cancelada la factura, al hacer la nueva factura, ¿qué procede? Este es un esquema, es un escenario que está estipulado ya, que ya está establecido por parte del SAT, donde nos menciona que de todas las facturas que se cancelen, si la operación va a continuar, la nueva factura tiene que estar relacionada al documento que está sustituyendo. Este es el esquema de sustitución, que va muy de la mano con este esquema de cancelación, pero es distinto. En la nueva factura tenemos que indicar cuál es el documento que estamos sustituyendo para que ese es el momento de hacer la nueva factura.
Edgar, las versiones anteriores de Microzip o Microzip anterior a 2018, ¿se va a poder activar esta opción para cancelación? No, Edgar, aquí es necesario que te actualices a la versión 2018. Claudia, este video esta sesión la estamos grabando y la vamos a publicar dentro de Club Microzip. Brenda, Patricia me pregunta que cómo le hacemos cuando el cliente no nos contesta para cancelar y ya no aplica las 72 horas. Bueno, es parte de lo que estaba platicando también Eduardo con Laura, y sí podría quedar indefinidamente. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Bien, creo que esas son todas las preguntas que tengo disponibles. Voy a ir con la última. Jorge Bernal, me estabas pidiendo tu micrófono. ¿Tienes activado tu micrófono, Jorge? Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Oye, comentabas que la refacturación tiene que ligarse a la factura cancelada. Así es. Microzip nos dará una opción para que automática, por ejemplo, las facturas ahí menciona de qué cotización viene, de qué remisión viene. ¿Se podrá también hacer de esta manera o manualmente nosotros tenemos que ponerle ahí en la pestañita de otros datos a qué factura sustituye? Esa opción está aquí en el menú de herramientas. En la factura, aquí lo estoy mostrando en pantalla, en la factura, en el menú de herramientas, tienes la opción para seleccionar el CFDI que está cancelado. Ah, perfecto. Aquí tienes esa opción. Con eso le indicas cuál es la factura que estamos sustituyendo. Perfecto. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Jorge. Oye, Carlos, bien. nada más, ahí sí es muy importante que todos escuchen que hay que revisar muy bien cuándo debe de aplicar la sustitución. No se debe de utilizar la sustitución así de manera arbitraria. Esto hay que consultarlo muy bien con los fiscalistas. No en todos los casos aplica el tema de la sustitución. El tema de la sustitución es un tema de aclaración fiscal. Entonces hay que identificar cuáles son los casos donde debemos de indicar la sustitución. Cuando es una facturación tal vez por un error, y tal vez de importe, etcétera, y cancelas la factura dentro de del periodo indicado, digamos que entra dentro de los criterios de cancelación sin necesidad de aceptación, y vuelves a facturar, en esos casos no debería de aplicar una sustitución. O sea, hay que revisar muy bien los casos de la sustitución, sobre todo incluso en esta última regla que se publicó en la tercera modificación, la 27144, que por ejemplo cuando te pagan en una forma de cobro diferente dentro de los 17 días, vuelves a facturar, pero no te están indicando que sustituya, simplemente estás haciendo la corrección de la forma de cobro. Pero cuando cambia el método de pago, es decir, ya no es en una sola exhibición y va a ser pago en parcialidades o diferido, por ejemplo, en ese caso hay que cancelar y ahí sí hay que indicar la sustitución. Entonces hay que identificar muy bien cuándo sí aplica la sustitución y cuándo no. Por favor, acérquense a sus fiscalistas para que les aclaren los detalles de este tipo de relación en específico. No se debería de utilizar de manera arbitraria, Carlos, ¿sí? Eso sería mi comentario nada más. Muy bien, muchas gracias, Leo. Bien, entonces, con eso terminamos nuestro webinar. No sin antes les voy a mencionar un concurso que tenemos dentro de Club Microzip. En club.microzip.com estamos teniendo ahorita un concurso de calaveras literarias Microzip. Nos pueden enviar todas sus calaveritas en ese tema, en ese hilo que tenemos, en esa publicación que tenemos dentro de Club Microzip. Tenemos una fecha límite para enviar sus calaveritas al 2 de noviembre y las votaciones de la mejor calaverita la vamos a tener del día 3 al día 9 de noviembre. Ese día vamos a estar publicando o vamos a estar agradeciéndole a la calaverita más votada, la que tenga más recomendaciones. Le vamos a estar otorgando un premio, un Intel Compute Stick, una computadora ultra portátil, un stick, y ahí vamos a estar publicando quién va a ser la ganadora. Entonces, si quieren participar para ganarse esta Intel, este stick, lo pueden hacer dentro de la publicación correspondiente. Como les mencionaba, hasta el día 2 de noviembre las votaciones van a ser del 3 al 9 y el 9 de noviembre publicamos o revisamos quién fue el ganador. Bien, el video de esta presentación, las preguntas que tuvimos en el panel de preguntas y respuestas, todo esto lo vamos a estar publicando dentro de Club Microzip.
Recuerden que todos los colaboradores de su empresa con el mismo número de candado se pueden registrar, es completamente gratis. Y podemos estar en contacto ahí mismo dentro de nuestro Club Microchip. No se olviden de visitar nuestra página www.microchip.com, seguir todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, Pinterest, estamos en todas. Ahí vamos publicando cosas interesantes. Tenemos nuestros podcasts técnicos también en nuestro canal de YouTube. Y estén al pendiente de los próximos webinars que vamos a tener. Toda esta programación la publicamos dentro de club.microchip.com. Por mi parte es todo. Muchas gracias por haber asistido. Espero haberles sido de utilidad. Espero haberles dado algunos tips que les ayuden a continuar con su trabajo. Muchas gracias por su asistencia y esperamos verlos en el próximo webinar. Gracias. Hasta la próxima.